restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Mis hermanos, buenos días. Aquí estamos de nuevo otra vez. Mire, para mí, es una prueba después que estos muchachos de aquí de adoración arrancaron con y mantuvieron ese ánimo fuerte, y mi tono de voz no es así tan buena como la de ellos, pero gracias a Dios por ellos. Se merecen un aplauso estos muchachos. Bueno, siempre mi agradecimiento ante Dios por permitirme estar sirviéndole aquí de esta manera. Yo, al igual que Carla, ofrezco esa gratitud por todos los que pasamos por aquí este domingo. Hasta hoy pues estamos nosotros colaborando con el pastor. Anoche habló conmigo, le mandó muchos saludos y dijo así: pues nos vemos prontico. Ya el domingo él está aquí con nosotros. Amén. Quiero dar 3 tips que yo sé que son importantísimos. Uno es que yo siempre agradezco, y la hermana Mirlene también lo hizo, agradecemos al Señor por los lemas cuando Él lo coloca en el pastor. Yo sé que este lema es como fuertico, hablando de gozo y pruebas a la vez. Porque mire, si yo cantara, cantaría me gozaré, me alegraré, porque han venido las pruebas, ¿verdad? Pero no me atrevo a cantar eso porque ya llovió mucho, ¿verdad? Y sabemos que aquí en Valencia la cosa se pone fuerte. Y entonces, pero ese sería el eslogan. De tal forma pues que yo me siento muy gozoso por lo que el Señor puso en nuestro pastor para este mes. Y ya van a ver que durante todo este mes, me imagino que como él viene preparado para continuar a partir de hoy, ¿verdad? La iglesia del Señor mostrando el gozo en medio de las pruebas. Amén. Y pues yo confío eso, pues que el Señor nos va a bendecir mucho, porque ya van a ver, es un tema muy pertinente, muy actualizado. El otro tip que quiero dar es hablar de los estándares de Dios. ¿Sabe que nosotros manejamos mucho esa palabra? El estándar es nuestra meta, nuestra conformación, nuestros compromisos. Bueno, Dios tiene estándares que nosotros debemos cumplir. Por ejemplo, dice: yo soy santo. ¿Y qué nos pide? Que nosotros seamos santos. Bueno, déjeme decirle algo: los estándares de Dios no han cambiado, ni van a cambiar. Siguen siendo altos para nosotros. Amén. Y la otra cosa importante son las definiciones. Es algo también que yo quiero puntualizar. La hermana Mirlene y yo tuvimos un tiempo dando clases en la Universidad Rema sobre investigación. Los que han hecho investigación saben que el autor debe colocar definiciones de términos, ¿verdad? Y lo usa como a su criterio. Bueno, déjeme decirle algo que es importante, ¿verdad? El que elaboró esto es Dios. Y Él es el que hace las definiciones. Y sus definiciones no cambian. Esta palabra no va a cambiar, ¿verdad? Así como nosotros decimos, y lo hemos dicho en otro eslogan: los hijos de Dios no están en venta. Bueno, esta palabra no va a cambiar, y quien la define es Él. Ya Carlina me ayudó porque hizo la definición de gozo. Dijo que ese estado alegre, feliz, que nosotros nos sentimos con aquel gozo, con aquella alegría, con aquel regocijo.
pero que es dado por Dios porque es el fruto del Espíritu. Amén. Está colocado ahí entre el amor y la paz. Ahí está el gozo porque es un fruto del Espíritu, así se define. Y la otra cosa es la prueba, que son aquellas circunstancias que aunque nosotros no las queramos, están ahí, ¿verdad? O sea, las pruebas son como las moscas. No las queremos, pero están ahí, ¿verdad? Entonces, ese estado en el cual nosotros pues a veces no queremos pasar y Él las pone. Ya vamos a ver lo interesante de eso, pero no me quiero adelantar. Lo que sí le quiero decir es que pruebas y tentaciones no son iguales, ¿verdad? La palabra dice que quien pone las tentaciones es el enemigo y siempre lleva un fin que es pecar. Y las pruebas pues pueden venir de Dios, pero también pueden venir del enemigo porque Él es muy imitador. Pero ya vamos a ver en el transcurso de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, lo que en realidad es gozarnos en el medio de las pruebas. Oremos. Padre, una vez más expreso mi gratitud ante ti porque has permitido que estemos de nuevo aquí, que yo esté compartiendo tu palabra. Gracias porque sé que tu Santo Espíritu nos tiene algo preparado para que nos gocemos en tu palabra. Amén. Ok, vamos a buscar en nuestras Biblias, y hay que colocar en el libro de Job, en el capítulo 23, y vamos a leer los versículos del 10 al 14. Job 23, versículos 10 al 14. Dice así: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como esta hay en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Mira, manera de introducción y de contexto, Job, ¿verdad? Era indudable que uno lo citara cuando habla de prueba. Es casi imposible no tocar el libro de Job. Pasearse, yo no lo he hecho, de verdad que no. Aprenderme los 42 capítulos que trae el libro de Job, pero sin embargo, de manera general, fíjense, este libro tiene una cosa interesante. No se refiere al pueblo de Israel como los otros libros. Dice que cambió el estilo de escritura, de histórico a prosa, poesía. De los que saben, para que vean pues que yo también ahí me apliqué en eso. Y él, ¿verdad? Era un profeta, era un patriarca. Y es interesante que la contribución del libro de Job, entre otras cosas de las pruebas, de las calamidades que pasó, es porque él señala dos cosas importantes. Imagínense, fue escrito casi 1400 años antes que el Señor, el libro de Job. Y él vivió en esa época, y sin embargo ya él hablaba de un Dios monoteísta. Ese es el primer aporte. Y el segundo aporte del libro de Job es su relación devocional y personal con Dios. Estamos hablando 1400 años antes del Señor. Y él marcó esa pauta. No tiene un libro siguiente. Él está puesto ahí, como digo yo, no para una especie de historia, es una realidad que lo hemos venido mencionando mucho. Dios habla y Dios no dice la palabra que ha tenido problemas, así como Adelmo que tuvo en estos días problemas para hablar. No tuvo, ni lo tendrá. Dios habla, el Señor habla
y el Espíritu habla, como lo vimos en la ETM, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos problemas para oír, pues no es Dios. Ahí no hay más que decir que somos nosotros y punto, ¿verdad? Porque Él sigue hablando desde hace 1400 años, como le habló a Job. Ahora entienden la importancia. Y Job es un modelo. Lo cita Ezequiel, lo cita Pablo, lo cita Santiago también del lema. Inclusive hay una enfermedad que se llama así, el síndrome de Job. No voy a hablar así como habló Alfonso del síndrome del narcisismo, pero es un problema de defensa en el cual hay lesiones de piel por infecciones repetidas y así se llama el síndrome de Job. De tal forma que tiene sus aspectos importantes. Y la otra cosa, desde el punto de vista introductorio, es que desde Job uno se hace la pregunta, ¿por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué hay calamidades en los creyentes? ¿Por qué nos pasan cosas que a veces nosotros no queremos que nos pasen? Mira, hace varios años, en una predicación que veníamos para acá, allí cerca habían como 7 o 8 que nos apuntaron. Lili me decía, Naim, pero vamos a predicar, tú vas a predicar. Es que eso no nos salva, ¿verdad? No nos salva. Y dije yo, bueno, me quitarán las cosas que me quitaron, pero no me van a quitar las ganas de venir a predicar. Y ese día prediqué, ¿verdad? Igual, amén, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué hay tanta calamidad? A veces nosotros inclusive podemos llegar a decir, oye, antes de que era evangélico no me pasaban tantas cosas como las que me pasan ahorita. Y están allí, ¿verdad? Oye, uno dice, ¿será que es que Dios se va? Que no está con nosotros en ese momento. Así dicen los ateos, ¿verdad? Y nosotros a veces también decimos lo mismo. ¿Dónde estabas? Porque Job inclusive le dice eso. ¿Viste? El día que yo vine a la clase que estaba Javier, ¿verdad? Dios le decía, no, es al revés. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo formé las estrellas, el universo y la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Verdad? Porque nosotros a veces decimos eso. Mire, y la respuesta por la cual hay prueba, a veces no es tan fácil la respuesta. No es tan fácil. Bueno, yo espero que en el transcurso de hoy nosotros no solamente la entendamos, sino que salgamos gozosos de ella. Amén. Lo dividí en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de una teoría de castigo-pecado y no voy a comenzar por el 10, sino voy a comenzar por el 11 y 12. Vamos a poner el 11 y el 12. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Vamos a dejarlo allí. En esta parte vamos a observar una especie de reflexión que hace Job de él mismo. Es un autoexamen donde él dice, cónchale, ¿yo quién soy? Dice, yo guardé tus caminos, dice, guardé tus palabras. Yo digo, ¿será que una vez nosotros también ante una calamidad pueda decir, Señor, yo soy así? Mire, este es el autoexamen. Vemos que la autoestima espiritual que tenía Job, ¿verdad? A pesar de todo lo que había pasado, era muy buena, porque en realidad él era así, muy justo, muy reverente, muy obediente. Y aún así le pasaron todas esas cosas que le pasaron. Entonces, uno dice, no es lógico que eso pase de una persona tan buena como Job, que le hayan pasado todas esas cosas. Y fíjense que él dice
que él estuvo siempre ahí siguiendo los caminos, ahí con sus pasos, ¿verdad? Guardándolo. Y el 12, fíjense cómo dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca. Cuando Job vivía, no estaba escrita la palabra. Y entonces, ¿de dónde sacó Job eso? ¿De dónde pudo él decir? De los mandamientos de tu labio, de las palabras de tu boca, porque Dios hablaba con Job. Dios habla con nosotros. Amén. No ha cambiado y Él lo reconoce. ¿Que es difícil? Yo sé que es difícil. Pero ahí está Job reconociendo que la obediencia de la cual él recibió de boca de Dios, él la cumplía. Amén. La recibió de parte. Se lo digo porque hay una corriente actual, y yo ya la he revisado en internet, que dicen, aquí hay unos hermanos que son como locos diciendo que Dios le habla. Cuidado, cuidado, porque Dios, ya les dije, no se ha quedado mudo. Aquí el problema que tienen que ir a otorrinos espirituales es un poco de gente, ¿verdad? Porque Dios sigue hablando, el Señor sigue hablando y el Espíritu sigue hablando. Es verdad que nosotros tenemos la palabra, ¿cierto? Y esto es palabra de Dios, pero también nuestros oídos y nuestro espíritu tiene que estar sensible para la voz de Dios. Amén. Y, ¿verdad? Cuando lo decía que esta teoría de castigo-pecado es porque a veces, aún nosotros no entendemos esas situaciones y los que están cerca de nosotros a veces tampoco, como pasó en el caso de Job. ¿Se acuerdan? Que los amigos quisieron venir a aconsejarlo y lo que hacían era más bien meterle la pata o decirle, mira Job, la teoría que nosotros tenemos es que tú debes andar en pecado y por eso se están pasando todas estas cosas. Y eso a veces aún se mantiene y lo pone. Mire, yo tuve una vez un pacientico que vivía en las parcelas de Morón. Jairo conoce eso, ¿verdad? Las parcelas de Morón. Y el bebé tenía meningitis, era una bebé. Y el papá me dijo, oye, yo sé que tú con tus conocimientos no solamente es médico, sino que quiero que reces, así me dijo, esa fue la palabra que utilizó, que reces por mi hija para que se sane. La bebé murió 48 horas después y él, una de las cosas que me cuestionó fue que yo no había orado bien. Y puede ser verdad, porque yo no digo que a veces yo sea mejor, yo no, mire, no está aquí en nuestra congregación, pero una persona a quien yo siempre he admirado por sus oraciones es el hermano Álvaro Sánchez. Ora para mí, ora demasiado precioso. Y lo digo sin que la lengua se me enrede al tratarse de que es una persona masculina, lo digo sin rollo. Usted sabe cómo soy yo. Y yo quisiera tener eso. Pero uno a veces recibe cuestionamientos de gente que cree que uno, para que le pasen calamidades y pruebas, tiene que estar en pecado. Pues jamás esa teoría no existe. Y con Job se demostró que no, y ya vamos a ver que no hace falta. Y una de las cosas precisamente que nosotros hacemos en nuestro ministerio de consejería es eso, alentar a la gente a que se gocen aún en medio de sus problemas, porque ya vamos a ver de dónde vienen. Entonces es así, porque como les dije, los estándares y las definiciones las pone el Señor y nosotros tenemos que ir ahí detrás. Ok, y
tenemos que reconocer también que Dios es el soberano, así como dice el canto, vestido en majestad, ¿verdad? Poderoso con su poder. Y en cambio nosotros somos seres finitos, somos frágiles delante de Dios. A veces no lo reconocemos, somos frágiles. En Corintios 10, Pablo le dice a los de Corintios, ¿ustedes van a poner en celo al Señor? ¿Acaso que ustedes son más fuertes que Él? Pues nosotros a veces creemos eso, pero no, somos finitos. Nosotros somos muy sensibles, somos como niños. ¿Se acuerdan que lo decíamos la otra vez? Así somos delante de Él. Y por eso es que nuestra naturaleza puede percibir esas calamidades, esos sufrimientos. Lo hay, a veces el mismo ambiente se pone. Mire, esta semana se desplomó delante de mi casa la calle como 4 metros para abajo, ¿verdad? Que hasta salió en Instagram y todo eso está ahí. ¿Verdad? Y yo digo, oye, son pruebas que uno dice, bueno, ahí pasamos por un rinconcito, pero ahí está. Entonces, eso, la misma naturaleza a veces se encarga de eso. Y nosotros, como somos muy sensibles, podemos tener, ¿verdad?, dificultades, enfermedades producidas por el mismo ambiente. O sea, delante de Dios somos así. Porque vayamos teniendo eso. La otra cosa es que podemos percibir cosas de la maldad organizada, tanto del enemigo, ¿verdad? O como de otros, ¿verdad? Que pueden ser, así como nosotros, pues nos estaban allí asaltando, pues sabemos que eso era una prueba de otros. Y el enemigo le encanta, sí, nos encanta probarnos y nos encanta tentarnos para que nosotros nos sintamos así. Nos viene por esa misma cosa. Y a veces no basta con que sea la naturaleza, no basta con que sea el enemigo o los demás, a veces somos nosotros mismos. A veces nosotros, por nuestras decisiones equivocadas, por nuestra pereza, digo yo, por nuestra tendencia carnal, nosotros mismos nos ponemos prueba, ¿verdad? De tal forma que el abanico se abre y para todos. Mire, la prueba está abierta para todos. La Biblia está llena, así como personajes de Job, de bastante, que casi todos, por decirlo así, de hombres de la Biblia que pasaron por todas esas calamidades que nosotros pasamos. Aún el Señor pasó por esas calamidades, de tal forma de que no nos vamos a escapar de ellas. Y entonces, como no nos vamos a escapar de ellas, vamos a seguir. Ahora sí nos vamos al versículo 10. Que yo he llamado la relación con Dios, ¿verdad? Por o mediante las pruebas. Y fíjense cómo aquí vamos a hablar de 3 partecitas. Este es el eje central de la predicación, del mensaje. Aquí es donde quiero que pongamos mucha atención para esto. En la primera parte, fíjense cómo dice la palabra, más Él conoce mi camino. Amén. El Señor en su omnisciencia sabe quiénes somos nosotros. Nos conoce, sabe qué paso vamos a dar, qué pensamos, qué sentimos, cómo vamos a actuar. Él nos conoce. La palabra dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Yo creo que los del hermano Alfonso también, ¿verdad? También. Entonces, nos conoce mucho, nos conoce antes, ¿qué dice la palabra? Antes de que la boca hable, ya Él conoce qué hay en nuestra mente. Entonces, esto es importantísimo para lo que vamos a ver sobre las pruebas. Nos conoce a detalle. Él sabe desde antes de que nosotros nacemos y antes de que nosotros, como dice el pastor, entreguemos el equipo. Conoce. Entonces yo digo, ¿y por qué entonces habrán creyentes que mienten? No tiene razón de ser, puesto que Él nos conoce. Él sabe hasta cuándo vamos a mentir antes.
Y es importante saber eso. Él nos conoce. Es un Dios que con toda su majestad que tiene, sabe cómo pensamos cada uno de nosotros. Nos conoce, pero mire, al extremo. Todo, lo sabe todo. Nosotros no nos podemos ocultar de su conocimiento. Así como lo expresa Job, igual. Y dice después en la segunda parte, me probará. Imagínense ustedes, me probará. Ya ahí, ¿qué nos está diciendo Job? ¿De dónde viene la prueba? De Dios. De Dios. Él es el que nos prueba. Entonces ya vamos aprendiendo un poquito más. Él es quien nos prueba. Ya dije que el otro lo podía probar, pero las pruebas centrales vienen de Él, ¿verdad? Entonces, y nosotros estamos ahí en esa vida donde vamos a recibir las pruebas. Estamos sometidos de parte de Dios a nuestras pruebas, ya sea que lo haga de manera permisiva, como vemos a lo largo del libro de Job, que Él lo permite, o porque Él las haga directamente. Lo puede hacer, ¿verdad? De manera activa. ¿Hasta cuándo? Mira, son preguntas que no sabemos. ¿Hasta dónde? No es fácil decirlo. Yo tengo casi 25 años en tratamiento con el cardiólogo y él en estos días me dijo, oye, Naín, tú eres uno de mis pocos pacientes. Y tú sabes que cuando uno le dicen así es porque le van a decir algo chévere. Dice uno. Y me dijo así, tú eres uno de mis pocos pacientes que yo tengo que manejarlo con 3 medicamentos para mantener la tensión. Y él me conoce, ¿verdad? No tanto como Dios, pero él me conoce y él dice, cónchale, es que no entiendo. Le digo, bueno, ahí está. Pueden durar años. Oye, las pruebas pueden durar años. Y ya vamos a ver por qué entonces gozarnos de eso. Mire, vamos a entender una cosa. Vamos a buscar 1 de Pedro 4:12. Sí, vamos a leer algunos versiculitos. Amado, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro aquí. ¿Por qué nos vamos a extrañar? ¿Por qué nos vamos a sorprender? Pero yo sé que sí. Si nos sorprendemos, si lo vemos como si fuera una cosa extraña. Oye, mira lo que ha pasado. Y le dice un hermano a otro, mira por donde estoy pasando. Y se sorprende. Y el apóstol Pedro dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué se sorprenden de las pruebas? Porque es algo que es implícito, es normal en nosotros. El que se sorprenda ya va mal, ¿verdad? Porque la palabra dice que no nos sorprendamos del fuego pero al revés, hay que identificarla para buscar el propósito de ella. Fíjense, ¿se acuerdan cuando, no lo busquen, pero en Hechos 9:15, cuando Ananías con el ángel quiere contender y le habla sobre Pablo? ¿Cómo es posible que tú quieres que yo vaya para allá, que ese individuo que se llama Saulo respira odio contra la iglesia y me tiene anotado a mí en su lista? Le dice Ananías al ángel del Señor. Y él le dice, es que yo lo seleccioné, además de todas las funciones que iba a tener el apóstol Pablo. Dijo, él va a sufrir por mi causa. Antes de que el pobre Pablo se convirtiera, ya estaba marcado, porque es algo normal para nosotros. Y entonces por eso es que uno a veces se hace la pregunta, Dios mío, entonces ¿por qué? ¿Por qué las pruebas? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? Mire, en esta
en el versículo 10, volvamos al versículo 10, la idea por la época de Job era como la edad de los metales. Y la gente dice que la traducción original del me probará estaba refiriéndose a un lenguaje de la metalurgia, de algo así como el oro, el acero, el hierro. Y entonces, lo que Job quiso decirnos es que Dios nos va a hacer puro, probará, es que nos va a purificar, nos va a refinar, nos va a quitar, yo no sé si Alfonsito está aquí, si digo la palabra que él dijo, nos va a quitar los conchos, así fue, los conchos que nosotros tenemos, ¿verdad? Nos va a quitar la impureza. Las pruebas, vayan viendo, aprendamos, porque esta semana yo me quedé sorprendido de decir, Señor, ¿cómo es posible? Tantas pruebas que yo he pasado, ahora entiendo que lo que quieres es quitar las impurezas de mi vida. Amén. Quitar esas aleaciones que a veces los metales vienen aliados con cosas que no los dejan ser puros. Y el hermano Elisaúl sabe porque él trabajó con oro, ¿verdad? Ajá. Y tiene que quitarnos ese escorión. A veces nosotros creemos que no, pero fíjense lo que pasaba en Corintios, que se salían de la iglesia después que participaban en la Santa Cena y se iban a comer comidas ofrecidas a ídolos. Y Pablo le dice, ustedes aquí están con unas comidas y después se van a aliar con los demonios a comer con ellos también. Pues sí pasa. Y nosotros tenemos que estar pendientes para que esas aleaciones que a veces nosotros tenemos sean parte de los propósitos que Dios quiere para nuestra purificación. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar primero de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Mire, aquí vamos a aprender una cosa importante. Voy a pedir que me pongan una cosita ahí que dice así como Alfonso. Para poner. Mire, la prueba no es un examen para evaluar la fe de los hijos de Dios. Cuidado. No es para evaluarnos, porque ya nosotros tenemos la fe. Porque la fe es ¿qué? Un don de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Es para purificar nuestra fe, para engrandecer nuestra fe. Aquí no se trata de que la prueba me va a decir, ¿eres o no eres hijo de Dios? Cuidado, porque nosotros somos hijos de Dios, comprados a precio grande, la sangre del Señor Jesucristo por nosotros. Amén. De tal forma que eso no es lo que se pone en duda en una prueba. Por eso es que lo dice, no es para evaluar la fe de los hijos de Dios o, ¿verdad?, la salvación de los hijos de Dios, porque hemos sido sellados, dice la palabra, con el Espíritu, que son las arras de la garantía de la acción de Dios en nosotros, sino que es un medio para ¿qué? Para fortalecer su fe y perfeccionar su carácter, de tal forma que nosotros llevemos nuestro carácter ¿a dónde? ¿Al carácter de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro modelo, que es nuestra meta. Y nosotros vamos a crecer para conformar su carácter. Recuerda que decíamos que el fruto no es más que esa llenura para nosotros parecernos en carácter al Señor Jesucristo. Amén. De tal forma, entonces, que las pruebas
es un medio para fortalecernos, para purificarnos, para quitarnos los conchos y las impurezas, ¿verdad? Y que cada día hacer de nuestro carácter un carácter parecido al del Señor. Entonces, para que el Espíritu pueda trabajar en nosotros, acuérdense que Él, ¿verdad?, es Él que trabaja con su cincel y con su martillo. Él es el que poda para que nosotros demos, ¿qué? Frutos, ¿verdad? A veces no es bueno, mire, yo a veces que jurongo las matas en mi casa y tengo que cortarlas, a veces digo, ¿será que hasta matica le duele cuando yo la corto? A veces pienso así. Y yo digo, bueno, todavía no he llegado porque mi abuela hablaba con las matas. Yo digo, eso no es tanto. El problema es cuando las matas le contesten a uno, ¿verdad? Ahí sí la cosa está grave, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos poda, no nos gusta porque duele, ¿verdad? Voy al taller del maestro, vengo, dice una canción, para que nos dé ahí con el cincel, pero esa es la prueba. Entonces, la prueba viene de Dios. Amén. Y una cosa interesante que decía la primera parte, se va a adecuar a cada uno de nosotros porque Él conoce nuestra necesidad, conoce cómo está nuestro ser interior y entonces es individual las pruebas. Es individual las pruebas. Lili ahorita está pasando por una prueba fuerte de su posgrado, pero no es mía, es de ella, ¿verdad? Yo estoy ahí, la acompaño, la ayudo, pero la prueba es de ella, no la tengo. Yo cuando hice mi posgrado tenía mi prueba. Yo les conté que una vez me esposaron y me pasearon por todo el hospital, ¿verdad? Como que si yo fuera un criminal, nada más que por contestarle algo que no le gustó al jefe, ¿verdad? Entonces, las pruebas son individuales. No es que Él nos conoce, Él sabe qué necesitamos nosotros, qué pruebas nos va a mandar para nosotros purificarnos, para nosotros madurar. Ese es el propósito de las pruebas cuando las manda Dios, para que el fruto del Espíritu pueda trabajar individualmente en cada uno de nosotros y en la medida que trabaja individualmente nos va a fortalecer, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad?, va a mostrar en nosotros el resultado que no es más que ir moldeando el carácter, como ya dijimos, al del Señor Jesucristo. Entonces, es nuestra experiencia personal. No nos vamos, ¿verdad?, a escapar de ella porque nosotros sabemos que la única forma de que nosotros crezcamos y maduremos es a través de las pruebas y el Señor las usa para el crecimiento nuestro. Ya con eso uno va viendo, oye, entonces las pruebas tienen que ser bienvenidas. Amén, si entendieron eso, porque es lo que el Señor quiere transmitirnos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros necesita sus pruebas. Necesita sus pruebas para eso. Fíjense el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando dijo, tengo un emisario del enemigo, tengo, ¿verdad?, algo que es como un aguijón? Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque tu debilidad, ahí se va a manifestar, ¿qué? Tu fortaleza y su gloria, ¿verdad? Y su gloria. Así hacemos, no nos quitan. Fíjense que Pablo decía, yo cada vez que me muevo, el Espíritu me dice que me puede esperar cárcel, me puede esperar hasta la muerte. Por eso que él dice, salimos todos los días como ovejas al matadero. Esas son, así es que nosotros, para poder entender, ¿verdad?, la otra partecita de aquí cuando dice, saldré como oro. Ese es el gozo. Por eso es que
yo dije, la predicación debe llamarse el gozo es nuestro oro, ¿verdad? Es el oro con el cual nosotros vamos a salir. Confiado de que, de su presencia. Él nos sostendrá porque Él está ahí con nosotros. Fíjense, el Señor es tan bueno que dice, aunque yo no les ponga las tentaciones, yo voy a estar ahí. Y no voy a dejar que sean tentados más allá de lo que ustedes puedan resistir. Amén. Y nos va a ayudar. Y entonces, si nos ayuda en las tentaciones, que Él no las pone, más, ¿cuánto más no nos va a ayudar en las pruebas que Él mismo las pone? Ahora entienden por qué las pruebas vienen de Él y de Él mismo viene ¿qué? El gozo. Amén. Porque Él lo hace para beneficio de nosotros. Entonces, de tal forma que Él, ¿verdad?, determina eso, de que las pruebas, si ustedes ya han visto, nos acercan al Señor. Las tentaciones nos alejan del Señor. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos estar ahí acercándonos al Señor, ahí viene la prueba. Y eso, cada vez que tengamos prueba, créanmelo, que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Es nuestra relación personal que se va a mejorar, nuestra intimidad con Dios, que es otra cosa de las cuales yo le he dicho y he hecho mucho hincapié porque el Señor quiere eso de nosotros, que cada vez que nosotros tengamos más cercanía e intimidad con Él, ¿verdad? No sé cómo voy de tiempo, ¿verdad? Ok, pero ya vamos a la última parte, que yo le he llamado el gozo es oro, los versículos 13 y 14 de Job. Dice así, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó y lo hizo. Y el 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como esta hay en Él. En esos dos versículos, ¿qué hay? Es una expresión de alabanza, de reconocimiento, de glorificar a Dios. Si Él lo determinó, ¿hay algún hombre en esta tierra que diga no lo hagas? No. Le vamos a decir a nosotros, no estamos de acuerdo, Dios, con esta prueba que me mandaste. Jamás, al revés. Si tú la determinaste, le decimos nosotros, en nuestra intimidad con Él, tú lo hiciste con el propósito que nosotros hemos visto. Es lo que nosotros llamamos la soberanía amante de Dios. Él es soberano en su amor y en su misericordia para nosotros. Y entonces nosotros debemos exclamar como Job, más bien alabando y exaltando su santo nombre por las pruebas que Él nos puso. Porque lo dice allí como lo dice en otra parte. El que empezó la obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La perfeccionará, la terminará. No se va a quedar hasta la mitad, claro que no. Ahí nos va a seguir podando, ahí nos va a seguir dando con el cincel hasta que nosotros logremos salir y madurar como Él quiere, ¿verdad? Y lo alabamos también, ¿por qué? Porque Él va a estar ahí presente en el medio de la prueba. No nos va a dejar desamparados, Él lo promete. Estaré aquí todos los días hasta el fin del mundo. Me voy, pero mandaré ¿qué? A otro consolador para que los consuele en la prueba. Entonces, por eso es que Santiago dice, donde hay prueba que va a haber la presencia de Dios, el Espíritu, y por eso va a haber que sumo gozo. Amén. Entonces, es verdad, en Él hay muchas pruebas para nosotros, para tu vida, para cada uno individual. Él quiere purificarte, hermano, hermana. Él lo quiere hacer.
purificarte del vicio que tú tienes. ¿Purificarte de qué? De la soberbia, de la flojera de leer a veces la Escritura y de orar. Porque yo sé, si el Señor me lo puso, es por algo. De la flojera de leer su palabra y de orar. ¿Purificarnos de qué? De la mentira, de la desconfianza, de la poca estima espiritual que a veces nosotros tenemos y nos hace, ¿verdad?, sentir mal. Pero aquí no, Él te va a probar para que tu gozo aumente. De ese pasado esclavizante, como lo decían las predicaciones anteriores. Y Él que nos va a hacer a remontar como águilas. ¿Hacia dónde? Hacia el trono de la gracia, a la plenitud de su Santo Espíritu, para que seamos unos con Él y en Él. Vamos a buscar para despedirnos y decirle a los muchachos que pasen, ¿verdad? El Salmo 16, 11, para que nos vayamos con palabra de Dios. Me mostrará la senda de la vida y en su presencia que hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra. ¿Por un momentico? No, para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermano.